Estamos el día de hoy con la doctora Nancy Jiménez. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y es especialista en política ambiental y residuos sólidos. La primera pregunta que le realizaría es precisamente cómo está afectando el COVID-19 a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Bueno, la crisis del coronavirus, como todos sabemos, es un acontecimiento total que ha permeado todas nuestras vidas en muchos aspectos. Y si bien es cierto que las situaciones de emergencia siempre hacen tambalear los sistemas de manejo de residuos en nuestro país, estoy pensando en los sismos, que también generaron ciertas dificultades. La verdad es que este cuadro social es dramático, es un problema de salud pública, es cierto, pero se combina, creo que con dos condiciones que le dan cierta particularidad, sobre todo, y que imponen ciertos conflictos para el tema del manejo de residuos. Primeramente, pues es el confinamiento domiciliario de pacientes contagiados y la alta transmisibilidad del virus, y por obvias razones, que ha provocado el uso de múltiples objetos, de cubrebocas, de guantes, para minimizar este contagio, han generado mucha incertidumbre en los encargados de este manejo, pues se combinan dos corrientes que hasta hace poco estaban bien diferenciadas. Por un lado, la corriente de residuos peligrosos, de las cuales los residuos biológico-infecciosos, los residuos hospitalarios forman parte, y los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en nuestras casas. Y ante esto hemos visto reclamos de los trabajadores por exigir el equipo de protección personal que les garantice que pueden realizar su trabajo en las mejores condiciones. Y también hemos observado cómo los recolectores hacen llamados a la ciudadanía para que tengan cuidado al entregar sus residuos, ¿no? Que los rocíen con alcohol, con cloro, para evitar el contagio. Y de la mano con esto, con estos reclamos genuinos de estos trabajadores, tenemos también una serie de documentos técnicos numerosos de diferentes procedencias, de asociaciones civiles, de la propia autoridad pública, que tratan de orientar o de guiar las prácticas de manejo de residuos para prevenir el contagio. Sin embargo, estas prácticas pues no se aplican de la misma manera, no se observan de igual forma en unos territorios que en otros. Cuando empezó la contingencia en México, el equipo del cual formo parte, que es del programa Basura Cero del Campus Morelos, fue llamado a participar junto con el equipo homólogo del CONACYT a estructurar una guía con la Secretaría de Medio Ambiente de México, una guía para orientar hacia las mejores prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos durante la contingencia y evitar el contagio por el coronavirus. En esta guía, en este documento que ya salió público, a diferencia de lo que se hizo en otros países, la intención fue no solo orientar hasta establecer medidas a tomar por si tuvieras una persona contagiada con este virus en tu casa, sino se trata de una iniciativa para que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales tengan nuevas herramientas para capacitar de manera rápida y esperemos que efectiva al personal que trabaja en este sector, y que les diga paso a paso una serie de medidas, de actividades sencillas que deben asumir para protegerse. Y en este contexto que estamos enfrentando actualmente, ¿qué está ocurriendo con las actividades de reciclaje? En la mayoría de los casos ha habido un paro temporal de las actividades de reciclaje y de separación, simplemente por principio de precaución, porque se tienen que manipular de algún modo los residuos, porque se expone a los trabajadores. En México, en otros países latinoamericanos, la pepena sigue operando, ¿no? Sigue, aunque el mercado está deprimido, y debemos entender que esta depresión del mercado pues se debe a que no hay una demanda por materia prima secundaria de la industria, puesto que la industria misma está parada, ¿no? Sin embargo, yo aquí creo que estamos también frente a un revés cultural,
podríamos decirlo, ¿no? En la búsqueda por hacer eficiente los servicios de recolección y por tratar de tocar o de manipular los residuos que se generan, pues todo se está yendo al vertedero, todo se está yendo a la disposición final o a incinerarlos, sobre todo en los países europeos, y se evita, esto ha desalentado el uso de vasos, de bolsas reutilizables por miedo al contagio, ¿no? Y al mismo tiempo vemos un incremento en el consumo de agua embotellada, de cubrebocas, de mascarillas, de guantes desechables, de toallitas desinfectantes. Entonces, creemos, yo me sumo a esta creencia que esto va a tener un impacto negativo en la lucha que ya se había emprendido contra los plásticos de un solo uso. Y como en otras crisis es nuevamente plantear dudas, plantear cuestionamientos sobre los residuos, es volverlos a estigmatizar. Y esto claramente irrumpe los avances que se tenían para su valorización o para cambiar hacia prácticas de consumo sustentable.